Muy buenas noches, estimados hermanos, en este viernes 15 de marzo del 2024. Vamos a continuar con las reflexiones llamados las señales milagrosas del Señor Jesús. He llamado estas reflexiones con este tema basado en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y en el texto dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Por eso he llamado esta serie de reflexiones las señales milagrosas del Señor Jesús. Está basado en los evangelios. Hemos meditado que Mateo habla algunas de estas señales milagrosas, Marcos también, y ahora estamos basándonos en el evangelio de Lucas. Que por cierto, si tiene Biblia por ahí, puede abrir su Biblia allá en el evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les serví. Entonces vemos aquí, estimados hermanos, en lo que Jesús hizo. Primero dice que se levantó y salió de la sinagoga. La primera lección que podemos ver aquí, estimados hermanos, es que Jesús asistía a la sinagoga. Miren lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 16. Tenía por costumbre asistir a los cultos en la sinagoga. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Así que tenía una buena costumbre. ¿Cuál era? Asistir a los cultos en la sinagoga. La segunda cosa que vemos aquí es que Jesús iba a las casas de sus amigos o de los que le invitaban que fuera a su casa. Dice la Biblia que entró en casa de Simón, ¿verdad? Entró en casa de Simón. En otras ocasiones vemos que entró en la casa de Zaqueo, entró en la casa de María y Marta. En esta ocasión es en la casa de Simón. ¿Quién Simón? Simón Pedro, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos. Otra lección que vemos es que Simón Pedro era un hombre casado. Simón Pedro era un hombre casado. Dice, la suegra de Simón. La suegra de Simón. Para aquellos que piensan que Simón Pedro no era hombre casado y que era el primer papa, no. Dice la Biblia que era un hombre casado y que no fue el primer papa. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Así que los que estaban en casa, tal vez la esposa de Simón Pedro, tal vez mismo Simón, rogaron a Jesús que sanara a la suegra. Jesús dice, versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Dice, entonces, ¿qué tenía la suegra de Simón Pedro? Fiebre, estaba enferma. Y la fiebre, esta gran fiebre, impedía servir a Jesús y servir a sus discípulos. Porque dicen, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Estimados hermanos, oyentes, ¿qué es lo que te impide a ti servir? Ha de estar enfermo. Una enfermedad te puede impedir. Te puede impedir servir, el no saber tus dones. Te puede impedir tu trabajo, te puede impedir tus niños pequeños. Yo no sé lo que te pueda impedir, pero tienes que pedir al Señor que te permita servir en la iglesia.
en la congregación donde asiste, ¿verdad? Sirve al Señor. Ahora, ¿de qué manera hay que servir? Mire lo que dice la Biblia. En la Biblia encontramos, mis hermanos amados, que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servirse por amor, hermanos, tumba las barreras. Hay que ver qué es lo que me está impidiendo servir a mis hermanos. Porque a la suegra de Pedro le impedían servir a Jesús y servir a los discípulos la gran fiebre que tenía. Dice, una gran fiebre. Pero como Jesús reprendió la fiebre la dejó. Y entonces dice que se levantó y les servía. Qué bonito es servir al Señor. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Servir por amor. Otra cosa que debemos aprender también en el servicio, dice el Salmo número 100. Salmo número 100. Oiga lo que dice. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Con alegría. Que el servir no te sea un pesar, ¿verdad? El servir al Señor no es por obligación, sino es por gratitud. Servir al hermano, servir al pastor, servir a los líderes, servir a los diáconos, servir a la iglesia, servir al prójimo, servir al cónyuge, servir a los hijos, servir a las personas que nos rodean, debe ser por amor, por amor. Y también debe ser con alegría. En donde quiera que tú puedas estar sirviendo, debe ser con alegría. Puedes servir enseñando la palabra, puedes servir limpiando las bancas, puedes servir recibiendo a las personas, puedes servir dando una botellita de agua al predicador, puedes servir poniendo las flores, puedes servir de muchas maneras. En tu casa también puedes servir. Pero hay que hacerlo por amor. Servíos por amor. Y segundo, con alegría. Así que reflexionen. ¿Qué es lo que te impide servir a Dios? Segundo, si estás sirviendo, sirve por amor. Y sirve con alegría. Esta es la reflexión de esta noche. Y que Dios nos ayude siempre para ser fieles servidores suyos. Que Dios te bendiga.